aula virtual. Acá en el chat Sí, acá, la clase. sí, en el chat de la clase. Así a mí me queda registrado después, cuando bajo el video, me queda registrado un informe de quién estaba presente. Bueno, acá estamos en el aula virtual, les voy a mostrar un poquito lo que tenemos hasta ahora y qué es lo que les activé. Acá vamos a entrar un poco. Fíjense que, bueno, estuve viendo que la gran mayoría de ustedes hizo la entrega de la guía de trabajos prácticos número 1 resuelta, muy bien. Yo ahora ya estoy observando, estoy mirando a ver lo que hicieron. Pero faltan 3 alumnos de hacer la entrega. Ahora los voy a mencionar, los voy a nombrar, para que después cuando vean el video, le puedan, a ver. Ah, no, claro, estoy en formato alumno. Ustedes le puedan avisar, o ellos vean en el video que están en pendiente, digamos. Yo les voy a habilitar unos días más para que puedan hacer la entrega. Porque una condición para la aprobación de la materia es la entrega de las guías de trabajos prácticos. Los que están sin entregar son Rocío, Banacor, Francisco, Kirilinko, que dijo que ahora enseguida se conectaba, y Laura Amaro Bueno. Voy a anotar acá esto, lo voy a... Rocío, Francisco y Laura. Bien. Ellos están debiendo la entrega. A ver. Vamos entonces de nuevo a la unidad. Bueno, entonces vamos a avanzar con la guía de trabajos prácticos número 2. Espero que hayan podido trabajar con el estudio de los datos de la encuesta, que surgieron de la toma de datos a través de la encuesta. Y nosotros ahora vamos a empezar a hacer el procesamiento. Les voy a mostrar un que otro procesamiento que hay que hacer de los datos de esa encuesta, y después ya vamos a hacer directamente la resolución de los ejercicios. A ver, un segundo. Vamos a resolver el ejercicio 9, 10 y 12 de la guía de trabajos prácticos. Entonces voy a salir de acá. Y ya les activé además, para que ustedes vayan viendo, vayan bajando la bibliografía. Acá la serie, le activé la unidad número 2, que son las medidas descriptivas. Ahora nosotros, en base a los datos que tenemos, que pueden estar sin agrupar en tabla de frecuencia o agrupados en tabla de frecuencia, vamos a aprender a hacer algunos cálculos de medidas de resumen, como el promedio, la mediana, la moda, la variancia, el desvío estándar, el coeficiente de variación, el coeficiente de asimetría, el sesgo, la kurtosis. Todos esos estadísticos, esos indicadores estadísticos, hablan algo acerca del set de datos que estamos analizando, ¿sí? Ya sea datos que provienen de una población o datos que provienen de una muestra. Entonces, ese ya es el próximo tema. Acá está la serie didáctica, que son los apuntes que ustedes tienen que tener, pueden bajarlo, o bueno, ir leyendo desde la guía, desde el celular o desde la computadora. Y la guía de trabajos prácticos, esta mejor la voy a rever, así que no la abran todavía. Se las voy a pasar por WhatsApp, porque la voy a adecuar a la modalidad de la clase que vamos a tener el martes, que digamos pensé que podría ser, podríamos armar de distinta manera, o sea, darle un pedazo de teoría y hacer un ejercicio, volver un poco a la teoría y hacer otro ejercicio y así sucesivamente. Así que voy a cambiar un poquito la forma, no lo bajen, la serie didáctica la pueden tener ya, y también la presentación de clase. De todas maneras, les quería avisar de que el año pasado, se pueden ir mirando en el canal de YouTube, donde yo subo todas las clases. Yo hice algunos videitos, como el que les mandé hoy,
un poquito más cortos, ¿sí? Un poco más específicos del tema, que a ustedes les pueden servir si terminaron por no entender algo durante la clase, pueden ir y repasar en esos videos. Están un poco más, digamos, intensivos, pero no hay mucha, digamos, interrupción, porque en la clase la dinámica de una clase es distinta. En este caso se habla del tema y solo del tema. Así que ahí si quieren hacer un repaso pueden utilizar todos los videos que hay ahí. Yo siempre le pongo el título del tema que se está tratando en el video, así que tienen que mirar. Desde el año pasado son los de bioestadística y también los de ingeniería. Los de ingeniería son bastante parecidos, un poquito más intensivos, así que quizás les conviene mirar los videos de las clases pasadas, digamos, que yo subí para bioestadística del año pasado. Así que bueno, dejo de compartir acá y me voy para la otra computadora. Bien. Vamos por acá. Los veo, eran en el chat presente. Bueno, vamos a la guía de trabajos prácticos. Vamos a seguir resolviendo la guía de trabajos prácticos número 2. Espero que hayan podido avanzar con esa parte que habíamos empezado, con los gráficos y las tablas, hacer gráficos de tablas y tablas de gráficos. Espero que les haya salido eso más o menos. Y ahora vamos a avanzar ya con lo un poco más duro de la materia, que es, bueno, desarrollar los ejercicios, ¿no? Bueno, acá tenemos fíjense, voy a subir esto un poquito. Tenemos la encuesta, ¿sí? Ya los datos de la encuesta pasados al Excel en formato de matriz de datos. Cada fila es un individuo, es una unidad estadística, y cada columna es una variable. Acuérdense que esta es la forma en que se arman las matrices de datos, con la cual nosotros ya tenemos los datos sistematizados y vamos a proceder a hacer tablas, gráficos y medidas descriptivas. Básicamente de eso nomás se trata la estadística descriptiva, que es una de las ramas de la estadística que ustedes van a aprender a llevar adelante. Entonces, acá tenemos la base de datos, y después ustedes tenían que hacer el análisis de la encuesta con todas las variables que habíamos relevado, tenían que definir el tipo de variable, el método en que se determina, cuál es el gráfico más adecuado para representarla, y bueno, eso espero que ya lo hayan podido hacer. Ahora vamos a ir al ítem siguiente de la guía de trabajos prácticos, nótense, que es, a ver un segundo hasta que esto arranque, ahí está. Voy a dejar de contribuir a la guía en papel, en formato de Word. ¿No? Bueno, fíjense en el ítem 3 dice, en base a la encuesta, bueno, esto ya lo habíamos hecho. El ítem 3 está. Después tienen que hacer el ítem 3, parece que acá se tomó mal la numeración, lo voy a reiniciar. A partir del ítem C, del punto 3, a ver si me reinicia. Dice, construya tablas de frecuencia y luego grafique los resultados de las variables sexo y procedencia, ¿sí? Con sus categorías correspondientes. Indique cuáles son las categorías más representadas. Grafique utilizando el gráfico más adecuado. Entonces, fíjense, acá tenemos la variable sexo, ¿sí? Que para nosotros era una variable de tipo cualitativa, y binaria, porque teníamos dos respuestas posibles, o dos categorías, y procedencia. Después el ítem D dice, de la variable dicotómica o binaria, ¿sí?
Bueno, esto es lo mismo de lo de arriba. Pero vamos a hacer rapidito una representación de la variable sexo y procedencia. Les voy a mostrar cómo armar una tabla de frecuencia para esas variables. Voy a llevarme todo esto para allá, para tenerlo a mano. Ustedes pueden hacer a mano este trabajito, que sería conveniente para practicar. Profe, Porque, sí, ¿esto tiene una fecha de entrega también, este trabajo? Sí, todos tienen fecha de entrega. Por lo general, cuando se termina, yo le doy 1 o 2 semanas más para que lo resuelvan. Pero sí, todos Bueno. tienen fecha porque si no, o sea, somos todos hijos de rigor y llevamos las fechas siempre al extremo. Sí. Después se les va a sumar todo. Y eso no es la idea, ¿no? La idea es que ustedes vayan haciendo y estén preparados para el examen, ¿sí? Solo con la práctica van a poder llegar bien a término. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a hacer este trabajito? De la siguiente manera. Voy a correr esto por acá. Dice, construya una tabla de frecuencia para la variable sexo. Entonces, la variable va a ser sexo, ¿sí? Y las categorías que nosotros dividimos eran femenino y masculino. Entonces nosotros acá simplemente, esta sería la variable sexo y estas serían sus dos respuestas posibles, ¿sí? Entonces, la frecuencia, la phi, que sería la frecuencia absoluta, nosotros la vamos a leer desde la tabla. Fíjense, vamos a hacer unos pequeños artilugios ahí, bien sencillos, porque ahora son pocos datos, y les muestro cómo ahora determinar de manera automática las dos frecuencias que estamos buscando. Entonces nos vamos a la variable sexo, ¿sí? Y a través del autofiltro, ¿sí? Acá le tienen que poner filtro, podemos poner el filtro acá. Profe, Sí. usted está en la guía todavía. Ah, bien, gracias, disculpa. Gracias por avisar. Ahí va a empezar. Ahí está, gracias por avisar. Les voy a mostrar dos formas. Voy a sacar esta columna, esta fila allá arriba, y les voy a mostrar cómo uno puede determinar la cantidad de alumnos de sexo masculino de una manera rudimentaria, que es a través del filtro. Vamos entonces a ver el sexo masculino, cuántos alumnos son. Filtro ahí, y ahí me va a decir la cantidad de chicos que resultaron tener sexo masculino. Entonces marco todo esto, así rápido, marco con el cursor, con el mouse, y acá abajo puedo leer lo que me dice recuento. Entonces ahí sé, bueno, son 8 muchachos, me voy acá, y pongo 8 masculinos. Y si sé que el total son 13, ¿sí? El número total son 13, bueno, la diferencia van a ser las mujeres. Entonces, ahora marco femenino, y bueno, las 5 restantes voy y completo acá arriba. Entonces, ahí ya tenemos la primer tabla de frecuencia elaborada para una variable de tipo binaria, dicotómica, cualitativa. Entonces, rápidamente yo puedo hacer un grafiquito de esto. Ven que es bastante sencillo. Con la computadora se puede hacer rapidísimo. Pero lo importante es que ustedes sepan hacer esto también con... bueno, les voy a preguntar a ustedes. ¿Qué tipo de gráfico se recomienda implementar para este tipo de variable? Hay dos gráficos que más o menos son los adecuados. ¿Cuáles le parece a ustedes? ¿Puede ser edad, profe? ¿Barra? De barra, pero hay uno que es un poco más adecuado todavía. Vamos a hacer los dos igual. ¿Cómo? Podría ser de torta. Exacto, el gráfico de sectores. Sí. Entonces ahí el gráfico de sectores nos va a mostrar directamente la frecuencia relativa. Fíjense que acá al lado podemos poner free, y bien al lado podemos poner free porcentual,
Y esto automáticamente en realidad te lo hace el gráfico. Pero nosotros vamos a calcular. ¿Se acuerdan cómo calcular la frecuencia relativa de una categoría, de una clase? Tenemos la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite el sexo femenino, o sexo masculino. Y después tenemos la frecuencia relativa, y también la frecuencia relativa porcentual. Lo relativo hace referencia al total, o sea, ¿cuántos de estos 13 alumnos son mujeres? ¿Y cuántos de estos 13 alumnos son hombres? Entonces, ¿cómo ustedes piensan que se calcula la frecuencia relativa? Francisco, ¿cómo estás? Hola, profe. ¿Todo ¿Cómo bien? estás, Francisco? Poné tu presente en el chat. Poné tu nombre y poné presente. O tu nombre nomás va a estar bien. ¿Nadie se acuerda cómo calcular eso? ¿Por qué no se acuerdan? Porque no tienen el Vademecum a mano. Vamos al Vademecum. Vamos a buscar el Vademecum. Y ahí les voy a mostrar. A ver dónde está el Vademecum cerca. Acá. El Vademecum es muy necesario. Tráiganlo impreso para la próxima clase. Ah, no. Entonces, desde ahí vamos a ir leyendo todas las fórmulas que vamos a necesitar. Ahora son poquitas fórmulas, pero después van a ser cada vez más y se vuelve inmanejable la cantidad de contenido, ¿sí? Entonces, acá les muestro el Vademecum, ¿sí? El compendio de fórmulas. Fíjense que acá al costadito, acá abajo dice phi, número de observaciones por clase, o sea, la frecuencia absoluta. La free, relativa, es la frecuencia absoluta dividido la cantidad de datos, tamaño de muestra. La free, siempre en minúscula, ¿ven? Que la letra está en minúscula. Esto significa que son las frecuencias individuales, ¿sí? Entonces, después está la frecuencia relativa porcentual, que es la free que acabamos de calcular, por 100, para poder expresar ese valor o esa proporción en porcentaje. Y después sí aparecen las frecuencias absolutas acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas y las frecuencias relativas porcentuales acumuladas. Vayan escribiendo todo eso de vocabulario. Esta es la frecuencia absoluta individual por clase, y así sucesivamente, para saber qué tienen que hacer cuando se les va a preguntar. Se les va a preguntar directamente, determinen las frecuencias relativas porcentuales individuales por clase. Entonces ustedes tienen que saber que tienen que aplicar, por ejemplo, esta fórmula, ¿sí? O le dicen, no, determine la columna de frecuencias relativas, porcentuales acumuladas. Entonces tienen que saber que tienen que hacer esto. Voy a agarrar y voy a copiar esto, voy a llevarlo para allá, para tenerlo cerquita, para que ustedes vayan viendo y amigándose. La única forma en la estadística está llena de fórmulas. La única forma es tener bien cerca siempre la guía, el Vademecum. Bueno, entonces, a ustedes, después de que yo les haya mostrado, me van a poder responder a la pregunta que les había hecho. ¿Cómo se calcula la columna de frecuencias relativas? Profe, Joaquín, ¿cómo se calculan las free? ¿Qué cálculos yo tengo que hacer? Es una frecuencia relativa al total. Busco acá, dice free, FI sería la frecuencia absoluta dividido N. N sería la cantidad de datos, tamaño de la muestra. En realidad, esta no era una muestra, esta era la población completa de alumnos de ustedes que se encuestaron. Entonces, hago este cálculo. 5
alumnos femeninos, alumnas, dividido el número total. Y eso me va a dar la frecuencia relativa. En tanto por uno, ¿sí? Esto está... Oh. Profe, ¿usted me escucha? ¿Sí, Joaquín? Hola. Sí, te escucho, yo te escucho. ¿Qué pasó? En 10 minutos se nos va. Hola, profe. No la escucho, dice Joaquín. A ver. ¿El resto me está escuchando? Mauricio, Francisco, Sí, Gustavo. profe, sí. ¿Se escucha? A él se le habrá quedado sin... ¿Está todavía ahí? Se desconectó, parece. Bueno, ¿se entendió cómo calcular la frecuencia relativa en una proporción? Una proporción, ¿por qué? Porque es el valor, la cantidad de alumnas respecto del total de alumnos totales, y ahí se calcula simplemente haciendo el cociente entre el número de mujeres respecto al número total de alumnos. Lo mismo hacemos para la frecuencia relativa del número de alumnos, ¿sí? Hacemos el número de alumnos dividido el total. Y esto nos da un valor que podemos después interpretarlo mejor si multiplicamos por 100, entonces vamos a obtener la frecuencia relativa porcentual ahora, ¿sí? Entonces podemos decir, cuando analizamos los datos, porque el armado de una tabla es básicamente para después poder hacer una descripción del conjunto de datos. Entonces vamos a decir finalmente, vayan anotando cómo se interpretan los resultados, vamos a decir que del 100% de alumnos, el 38,5% son mujeres, y el restante 61,5% son hombres. La pregunta siguiente dice, ¿cuál es la clase de mayor representación? Significa, ¿cuál es la clase más frecuente o donde hay mayor cantidad de alumnos? Entonces ustedes dicen, hay un 61,5% de alumnos, indicando que la clase está mejor representada por alumnos más, o sea, más hombres, ¿sí? Profe, Sí, ¿quién ¿me está? escucha? Sí, yo te escucho, Joaquín, ¿vos? Ah, bueno, sí, ahora sí. Creo que era mi internet. Ah, Esta sí. entonces la tabla de frecuencia que usted nos había más o menos explicado la clase anterior, sin ser la anterior, la otra, Ujú, que era una manera de ordenar, ¿no?, los datos sí. y donde se ubicaba el total, parte del total, Ujú. y después, bueno, podía ubicar en porcentajes, pero yo no recuerdo bien acá cómo era. Sí, básicamente hacemos eso cuando tabulamos. Ujú. Resumimos la información, ¿sí? Porque fíjense, nosotros tenemos 13 datos en total, 13 alumnos, ¿sí? Cada alumno nos representaba una fila en nuestra matriz de datos. En este caso nosotros vamos a tener una tabla más resumida en donde simplemente contamos la cantidad de mujeres y la cantidad de hombres. Y después Claro. representamos ese número, ¿sí?, esa frecuencia absoluta, cantidad de alumnos varones, cantidad de alumnos mujeres. Vamos utilizando diferentes indicadores, como ser ahora la frecuencia relativa y la frecuencia relativa porcentual individual, en donde decimos, es más fácil interpretar desde la frecuencia relativa porcentual. Pónganle a este nombre, pónganle a esta columna, digo el nombre, frecuencia relativa porcentual, porque uno lo escucha y cree que se acuerda, pero después yo le voy a preguntar en el examen, por ejemplo, determine la columna de frecuencias relativas porcentuales individuales. Entonces ustedes tienen que saber que tienen que hacer este cálculo, ¿sí? Profe, y el primero acá sería de la población, de una población, En este caso acá es en de el la medio. población, ¿sí? No tamaño de la muestra, o número total de individuos encuestados sería, Sí. porque es una población porque se evaluó a todos los estudiantes que estaban cursando regularmente la materia. ¿Sí? A todos les preguntamos, creo que todos respondieron.
hay 13 inscriptos. Entonces, esto es una población. La población son todos aquellos elementos que comparten cierta característica. ¿Y cuál es la característica que ustedes comparten? Es que son todos alumnos de primer año que cursan en el segundo cuatrimestre la materia, la asignatura bioestadística. Esa es la característica que ustedes, que tienen ustedes en común. ¿Mm? Yo me quiero sacar una duda, profe, Sí. para poder, en este dato del medio, ¿no? De la frecuencia relativa individual sería. Son individuales acá. Estas son las individuales todavía. Todavía no calculamos las frecuencias acumuladas. Todas estas son individuales. Bueno, y la acumulada sería entonces, veo que hay un dato de 0,38 y 0,62 que da el total de 1, ¿no? Claro. Sería de una población. Este sería, a ver, vamos por partes. Porque yo Todavía me perdí. no te preocupes por eso, porque las frecuencias acumuladas se usan más en las tablas de frecuencia para variables de tipo cuantitativa continua y discreta. Acá no es tan importante, porque ¿qué sentido tendría que yo ahora ponga acá, haga la phi acá, la frecuencia acumulada, ¿sí? Absoluta, y vaya sumando 5, acá Claro. no sumo nada, pero acá al 5 le sumo 8. Y es obvio que encima hay solo 2 clases, es obvio que la frecuencia acumulada a la primera clase me va a sumar las 5 mujeres que hay ahí, y en la segunda clase me va a sumar las 5 mujeres más los 5 varones. Entonces acá ya va a estar el valor total de alumnos encuestados, categorizados en dos clases, que o sean femeninos o sean masculinos. ¿Sí? Acá todavía no tengan, digamos, mucha precaución con eso, porque estamos trabajando con una variable cualitativa y a su vez una variable dicotómica que es recontra cortito, o sea, hay solo 2 resultados posibles, 2 categorías, o son femeninos o son masculinos. Ahora yo voy a escribir acá todo esto, frecuencia relativa, esto se llama frecuencia relativa, así nomás, frecuencia relativa, y esta es frecuencia relativa porcentual. Anótense, no me voy a cansar de decir eso, porque después, posta, si ustedes no repasan y no leen mucho, esto se les va a olvidar, se les va a olvidar. Entonces, bueno, esto queda así, punto. Profe, Sí. ¿cómo era que sacó la frecuencia relativa porcentual? Yo me perdí esa parte en que estaba en internet y terminé Es simplemente acá en esta fórmula de los AEMECOM, fíjate acá, tenés la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite mujer o hombre. La frecuencia relativa respecto del total sería relativa al total, por eso se le dice relativa, frecuencia relativa, es la frecuencia absoluta respecto del total, que te va a dar una proporción, fíjate, un valor que sea menor a 0, esté entre 0 y 1, ¿sí? O sea, en tanto por 1, es una proporción. A esa proporción vos la multiplicás por 100 y te da la frecuencia relativa porcentual, ¿sí? Simplemente, fíjate que es el mismo valor, yo le multipliqué por 100. ¿Ves? Ha multiplicado por 100, nada más. Entonces, cuando vos tenés que hacer la caracterización de la información que te provee la muestra o la población bajo estudio, vos decís que el 61% de los alumnos encuestados o de los alumnos que cursan bioestadística son hombres, ¿sí? O son de sexo masculino. Y el restante 38,5% son mujeres. Y sí, es obvio, pues si no son hombres, son mujeres, porque no hay otra opción, ¿sí? Solo son esas 2 clases en las cuales yo los dividí a ustedes. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro? ¿Ven? No es tan difícil, y ahora están entendiendo qué significa eso de cuáles son las herramientas de la estadística descriptiva. Las herramientas de la estadística descriptiva son las tablas, los gráficos y después las medidas descriptivas. Acá hicimos la primera tabla estadística, la primera tabla de frecuencia. Para este tipo de variable, el gráfico más adecuado que uno puede utilizar para representar las frecuencias de estas categorías
serían estas frecuencias, estas son las frecuencias, y estas dos son las categorías o las clases también, ¿sí? Se le dice, para poder representar las frecuencias de femenino, de